Buenos días. Bueno chicos, en esta oportunidad vamos a trabajar con la regla de la cadena. Es una regla justamente para derivar. Yo quiero hacer una aclaración antes de empezar la clase. Este tema en particular es un tema de por sí difícil. No es más difícil porque esté en video, ¿sí? Quiero que quede claro. Después vamos a ver otros temas a través de los videos y van a ver que no son tan difíciles. Pero en particular este tema requiere de mucha atención. Por eso voy a dar varios ejemplos para que podamos entender. De todas maneras, después ustedes cuando tengan que hacer la actividad, a través del Zoom me van a hacer las preguntas que necesiten. ¿Sí? Bien, vamos a empezar. ¿Qué es la regla de la cadena? La regla de la cadena es una regla para derivar funciones compuestas. ¿Se acuerdan que las funciones compuestas son funciones que son de la forma f y adentro de f tengo una g, por ejemplo? O tengo, también lo escribíamos de la forma f o g o h de x, lo recordarán porque es un tema del año pasado, ¿sí? Bueno, cuando yo tengo funciones que dentro de una función hay otra función, su derivada, ¿sí?, ya no es inmediata. Hasta ahora, todas las derivadas que ustedes han hecho, todos los ejercicios que han hecho, se trataba de funciones que eran inmediatas. Por ejemplo, nosotros tomamos la función f de x igual al seno de x. Bueno, si quiero derivar el seno de x, directamente lo sacamos de tabla y la derivada del seno era coseno de x. Ahora, si yo en vez de tener seno de x hubiera tenido f de x igual al seno de x logaritmo neperiano de x, esto ya es una función compuesta, ¿sí? Esto no es un producto, por lo tanto, no es que derivo el seno y después derivo el coseno, y después derivo el logaritmo neperiano. Esto ya es una función compuesta, tiene otras reglas. Bueno, vamos a ver cuál es la regla para la función compuesta. Voy a borrar estos ejemplos y vamos a ver el caso de la función compuesta. Bueno, cuando yo tengo una función, supongamos que tengo f de g de x, ¿sí? Y a todo esto yo lo quiero derivar. Bueno, para derivar esta función, lo que hacemos es la derivada de f como si g fuera la variable por la derivada de g como si x fuera la variable, ¿sí? Escrito de otra manera, esto es la derivada de f con respecto a g por g'. Tomemos un ejemplo. Recién habíamos dicho el ejemplo de la función seno del logaritmo de x, ¿sí? Bien. Supongamos que yo quiero derivar esto. Entonces, según esta regla voy a derivar la función f, que es la función total, ¿sí? Si quieren les pongo acá f en el ejemplo. Esta es mi función f de x, ¿sí? Vamos a decir que quiero derivar f, en este caso sería el seno, en función de su variable, que en este caso es el logaritmo de x, por la derivada del logaritmo de x. Esto sería la derivada del seno, que como todos conocemos es el coseno, pero dejo la misma variable. La variable es logaritmo de x, por la derivada de g de x, ¿sí? Esta que está acá, esta g', por la derivada de lo de adentro, la derivada del logaritmo en este caso, que es 1 sobre x. ¿Está? Esa sería entonces, esto sería entre paréntesis porque está dentro del coseno, por 1 sobre x. Esta sería la derivada de esta función compuesta. Tomemos otro ejemplo. Les dije que vamos a tomar muchos ejemplos porque con el primer ejemplo, ni el segundo, ni el tercero puede que no lo entiendan. Pero vamos a seguir. Supongamos ahora que tomemos otra función. Este ejemplo 1, ejemplo 2. Los números porque si después tienen alguna duda con respecto a algún ejemplo, pueden hacer referencia al ejemplo. Entonces tenemos, por ejemplo, que tomemos la función seno cubo de x. Bueno, esta es una función que si nosotros la consideramos como función compuesta, diríamos que tenemos la función seno de x y todo al cubo, ¿verdad? Entonces tenemos dos funciones. Por un lado, la función cubo y por otro lado, la función seno. Entonces, tengo que derivar la primera con respecto a la de adentro por la derivada de la de adentro. La primera sería el cubo, o sea, bajo el 3 y me queda elevado al cuadrado. ¿Quién me queda elevado al cuadrado? El seno de x, por la derivada del seno de x, que es el coseno de x. ¿Sí? Listo, ahí terminó. Ahí yo normalmente uso una imagen que por ahí nos sirve para calcular las derivadas compuestas, que es como si fuera las capas de una cebolla. Vieron que cuando uno quiere pelar una cebolla, tiene que pelar la cebolla de afuera para adentro. Entonces, lo que nosotros nos imaginamos es que vamos a
pelar una cebolla y vamos a ir derivando de afuera para adentro. Voy a tomar un ejemplo que está en el libro, cosa que si quieren después lo ven en el libro de nuevo, les aviso, este tema está en la página 43-44 del libro, así que cualquier cosa la pueden ver de ahí. Pero básicamente voy a tomar el ejemplo que dice que f de x, f de x, vamos a tomar una función f de x igual al coseno al cubo de e a la x. Bueno, si yo tomo esta función, la tengo que pensar. O sea, lo primero que tienen que hacer ustedes es pensar cuántas subfunciones hay acá. Empezando de afuera para adentro. Hay una función cubo, hay una función coseno y hay una función e a la x, ¿sí? Entonces, yo me puedo imaginar una cebolla donde en el centro está e a la x. Afuera, una capa anterior, está el coseno de x y arriba de todo está la función cubo, ¿sí? Entonces, cuando yo derivo primero el cubo, entonces lo convierto en, voy a hacer f', lo voy a convertir en 3 coseno cuadrado, ¿sí? Porque el cubo, bajo el 3 me queda el cuadrado, por, ¿quién sigue ahora? La derivada del coseno. ¿Cuál es la derivada del coseno? Menos seno de x. Por, ¿qué sigue ahora? La derivada de e a la x. La derivada de e a la x es e a la x. ¿Se entiende? Bien, este fue el ejemplo 3. Entonces, vamos a recurrir a la idea de la cebolla para seguir tomando ejemplos, ¿sí? Y ver cómo hacemos para que con una función tiene muchas componentes, ir derivándola, ¿sí? Sin que sea... sin usar, digamos, o sin confundirnos y pensar que esto es un producto, porque insisto, esto no es un producto, esto es una función compuesta. Bien, tomemos otro ejemplo. Supongamos que yo tengo una función f de x, le pongamos todas las cosas que queramos ponerle, que sea, por ejemplo, logaritmo neperiano al cuadrado del coseno de x, ¿sí? Bien, lo primero que le voy a pedir es que piensen cuáles son las funciones que hay presentes. Está presente un cuadrado, está presente un logaritmo y está presente un coseno, ¿sí? De afuera para adentro está primero el cuadrado, ¿sí? Lo vamos a poner acá. La capa de afuera tiene la potencia del cuadrado. La capa que le sigue tiene el coseno, el logaritmo neperiano. Y la capa interior tiene el coseno de x, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a derivar primero el cuadrado, después el logaritmo y después el coseno. Veamos. F' va a ser igual. Primero el cuadrado, bajo el 2, me queda el logaritmo neperiano a la 1, que no se pone, ¿sí? ¿De quién? Del coseno de x, porque todo lo otro queda. Es como que yo hubiera sacado esta capa, todo lo otro tiene que quedar como estaba. Por la siguiente derivada. ¿Qué voy a derivar ahora? El logaritmo neperiano de x. ¿Cuál es la derivada del logaritmo neperiano? 1 sobre lo que esté adentro del logaritmo. En este caso lo que tiene adentro el logaritmo es el coseno de x. 1 sobre coseno de x. Por, finalmente, la derivada del coseno de x, que es menos seno de x. ¿Sí? ¿Está claro? Bien, fuimos derivando de afuera hacia adentro. Y ese es el orden. Voy a tomar otro ejemplo, ¿sí? Insisto que puede parecer difícil. Es difícil, pero no teman. Vamos a hacer todos los ejemplos que sean necesarios. En el libro hay más ejemplos para que puedan chequear y ver. Veamos uno que parece muy sencillo o que puede pasar desapercibido. Si yo tengo seno de 3x, por ejemplo, acá hay dos funciones, el seno y 3x también es una función. Entonces, si yo quiero derivar esto, voy a hacer la derivada del seno de 3x, ¿sí? Que es coseno de ¿quién? De 3x, porque eso es lo que tenemos que mantener, la variable, ¿sí? Por la derivada de 3x, que es 3. Y ese sería el resultado. ¿Estamos? Bueno, aunque parezca más largo el video, prefiero darle más ejemplos, así pueden seguir entendiendo. No me acuerdo qué número era el último que les di. A ver, ¿qué número era? Bueno, no importa. Vamos a suponer que este sea el 6. Si no, ustedes cualquier cosa, cuando hagan referencia, hacen referencia al número que le puse ahí. Bien. Veamos otro ejemplo. Supongamos que tomemos la función f de x
igual a x cuadrados más 3x todo al cubo. ¿Sí? Bueno, acá tenemos dos funciones, si se quiere claramente. Por un lado tenemos una función cubo y por otro lado tenemos toda esta función, toda esta parábola que está acá. ¿Sí? Entonces, si esto fuera una cebolla, diríamos que esta es la parte de adentro y esa es la otra capa, el cubo es la otra capa. Entonces, cuando yo quiera derivar f', voy a derivar primero el cubo, o sea, voy a bajar 3, adentro tiene que quedar todo como está, x cuadrado más 3x, y elevado al cuadrado. Ahí solo he derivado la primera capa, o sea, el cubo. Ahora tengo que derivar la segunda capa, lo de adentro, el x cuadrado más 3x, entonces es por, acuérdense que es por, la derivada de lo de adentro, que es 2x más 3. ¿Sí? Y ahí termina, no hay nada más que hacer. Tomemos otro ejemplo. Pongamos el 7, f de x igual a, vamos a poner seno de 3x cuadrado más 1, ¿sí? Y a eso lo quiero derivar. Bueno, vuelvo. Para hacer la derivada tengo que tener en cuenta que, ¿cuáles serían las capas? Por un lado tengo una capa que es el seno de x, ¿sí? Y por otro lado tengo otra capa que es toda esta función de adentro. Entonces, la derivada del seno es el coseno de todo lo de adentro. No se olviden de escribir todo lo de adentro tal cual está, sin ningún cambio. Por la derivada de eso que está adentro. En este caso, la derivada de 3x cuadrado bajo el 2 va a ser 6x más la derivada del 1, que es 0, así que queda directamente 6x. Otro ejemplo. Supongamos que f de x sea... vamos a poner logaritmo neperiano al cubo de x cuadrado más 3x. Bien, lo primero que les pido antes de empezar el ejercicio es identifiquen cuáles son todas las funciones o subfunciones que hay en f de x. Podemos ver claramente que hay tres. Está el cubo, ¿sí? Está el logaritmo neperiano y está esta cuadrática. ¿Están de acuerdo? Bien, entonces derivemos. Vamos a derivar primero el cubo. Si derivo el cubo, ¿qué quiere decir? Bajo el 3 me tiene que quedar a la 2. Todo queda igual. Insisto, es como la cebolla. Si saco la primera capa, todas las otras quedan iguales, no se mueven. Una vez que derivé el cubo, voy a derivar el logaritmo. ¿Cómo es la derivada del logaritmo? Es 1 sobre todo lo que tiene adentro. X cuadrado más 3x. Y finalmente tengo que derivar esto que está acá. X cuadrado más 3x va a ser 2, espero que me dé el margen, bueno, el margen justo no me da, bueno, tengo un problemita acá, voy a hacer un asterisco, chicos, porque no me da para escribir ahí, ese asterisco, ¿sí? Es la derivada de, ustedes ya lo deben estar adivinando, una vez que hicimos la derivada del logaritmo, me quedó la derivada de lo de adentro, que es 2x más 3, ¿sí? Porque es la derivada de esto que está acá. Bien, bueno, espero que con todos estos ejemplos hayan entendido. No sé si quieren después me preguntan a través del Zoom todas las dudas que tengan. Y lo que yo les propongo es que hagamos los ejercicios que están en el libro, en la página, ya les digo qué página es. Ustedes habían hecho hasta la página, perdón, habían hecho hasta el ejercicio 21, ¿sí? Pueden perfectamente hacer hasta el 25 sin ningún conocimiento nuevo y aplicando la regla de la cadena van a hacer los ejercicios del 26 al 36, ¿sí? Ejercicio del 26 al 36, ¿sí? Entonces, no sé por qué se me corrió el margen de la hoja. Esto es en la página 62. Bueno, la idea es que trabajen con eso.
Nos vemos en el próximo Zoom. Ya en la plataforma va a estar la fecha y la forma que nos comuniquemos todo a través del Zoom para que podamos hacer las consultas. Besos.